Mi esposo y yo vivíamos en una ciudad del interior del país y un día haciendo una visita, un conocido del papá de él le dijo que había un puesto en Cerro Matoso en seguridad y debido al desempleo pues él lo aceptó y primero se fue él, a los 4 meses me fui yo. Viajamos un 1 de mayo del año 90. A mediados de los 90 llegué a Montelíbano, Córdoba, a trabajar como supervisor de vigilancia en Cerro Matoso. Cerro Matoso es una multinacional que extrae ferroníquel a nivel mundial. Tiene minas en varios países. En Colombia pues la tiene en Montelíbano, Córdoba. Mi esposo iba a trabajar en Cerro Matoso en seguridad. Llegamos y nos pareció el pueblo como caliente, la infraestructura muy rudimentaria, pero como pues estábamos desempleados se aceptó eso y allá nos quedamos. En ese entonces, en la región, había enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército, y recuerdo que en la semana siguiente a mi llegada, en el camión del ejército trajeron al complejo el cadáver de un soldado que había muerto en enfrentamiento con la guerrilla, unas horas antes. A los 2 días de haber llegado, escuchamos que habían subido varios guerrilleros al pueblo que les habían dado de baja en combate. Pues eso nos asustó mucho porque en esa época pues era como de plena violencia y más por esos lados donde habían enfrentamientos entre paramilitares, guerrilleros y civiles. El esquema de seguridad era muy compacto, con unos 10 puestos de vigilancia en el complejo, además de la patrulla del jefe de turno y la patrulla de los escoltas. Había un cuartel de la policía de unos 40 hombres que realizaban patrullajes internos. También en la zona, a los alrededores, había una unidad móvil o brigada móvil del ejército. Todo esto porque la zona era considerada zona roja. En los pueblos cercanos recuerdo, como Puerto Libertador y La Apartada, fueron varias veces atacados violentamente por la guerrilla. Tengo entendido hiriendo varios policías y creo que hasta hubo muertos. Estos sucesos eran nuevos para nosotros, ya que llegábamos de una ciudad tranquila y nos vimos amenazados. Empezamos a manejar temores porque el común de la población comentaba que el orden público estaba delicado. Transcurrían así los días con los comentarios de cuántas bajas a guerrilleros y hasta describían los cadáveres donde narraban su fisonomía, cuántas lesiones tenían, posiblemente si era conocido y todo lo relacionado con el suceso. Con el tiempo aminoraron las bajas, pero ya habían consecuencias porque la situación económica del común del pueblo se veía afectada. Recordando cómo era la región o el pueblo, había gente llegada de muchas partes y había mucha pobreza, por lo que las personas que trabajan en Cerro Matoso o en empresas oficiales o privadas, casi todas también dependientes de Cerro Matoso, porque eran empresas que normalmente le prestaban servicios a esta empresa o pues aprovechaban que la afluencia de gente a la región, entonces para prestar sus servicios o vender sus productos. Las personas que no estaban trabajando dentro de estas empresas, pues la situación económica pues lógicamente era bastante difícil. Ya que se presentaba el comercio informal y como de esto vivía la mayoría de la gente, no podían salir a los pueblos más cercanos a traer su mercancía, entonces todo era más costoso y los productos eran más escasos. Por eso se privaban de salir, porque pues les daba miedo, decían que en las carreteras y más que todo ahí de la salida del pueblo a la principal podían llegar grupos armados y los despojaban del dinero y hasta los podían
matar. En la parte socioeconómica, las personas que no tenían un empleo fijo, ya fuera con Cerro Matoso u otras compañías, o un negocio propio, tenían mucha dificultad en generar ingresos, puesto que ya conseguir empleo, tener acceso a buenos ingresos es bastante difícil. ¿Por qué a pesar de las regalías que recibía Cerro Matoso había tanta pobreza en el pueblo y en los pueblos aledaños? Solo se generaba empleo para oficios varios en la casa de los obreros y empleados de Cerro Matoso, donde les pagaban una poquedad a las personas más humildes del pueblo, pero que eso para ellas era dinero porque era lo único que podían percibir. Sueldos hasta por debajo del mínimo y muchas veces sin pretender negociar. Igual nos afectaba a nosotros la economía, pues éramos 3 miembros en la familia y pronto entré en periodo de gestación, lo cual afectó mi estabilidad emocional porque yo veía cómo era la economía del pueblo, la salubridad, cómo era el agua. La infraestructura de servicios de acueducto y alcantarillado era deficiente, por lo que el agua de la llave no se podía consumir directamente para beberla porque no era bien tratada. De esa agua pues habría que hervirla muy bien o preferiblemente comprar agua ya tratada en bolsa. A los pocos días de haber llegado se empezó a quebrantar mi salud, perdiendo peso rápidamente, sentía unos dolores abdominales fuertes y pues más que todo tenía que ver cuando me tomaba el agua. También había aguas negras que pasaban por el lado de los andenes de las casas, que expedían olores fuertes. El agua llegaba muy a menudo con larvas. Había propagación de insectos como el zancudo, que al picar dejaban pues la huella en la piel. En algunos barrios las aguas residuales salían directamente a la calle a unas canaletas que levantaban malos olores y mosquitos. Había paludismo en la región y se presentaba mucho problema de alergia en la piel y también mucho problema de parásitos en los niños. Sé que en 4 años que vivimos allá, en 3 ocasiones pasaron fumigando por las calles debido a tanto zancudo, porque ellos se crían en esas aguas negras y por eso pues ya llevaban la contaminación. Era casual que lo hicieran después de también 3 inundaciones que hubo en el pueblo, donde las tejas se volaban, dejaban las casas al descubierto, se llenaba toda la casa hasta la mitad de la pared de agua y para sacar esa agua era muy difícil. Y con 2 niñas pues yo las tenía encima de unas sillas, no se bajen, quédense ahí mientras sacamos toda esta agua, que sacaron agua de una casa donde prácticamente era una piscina hasta donde llegaban las tablas de la cama. Era muy difícil porque entraba con mucho pantano, ya que la casa quedaba a 2 cuadras del río. Y cuando había creciente, pues se subía todo lo del río y llegaba hasta la casa. Lluvias intensas en algunas épocas del año, con brisas fuertes o ráfagas de viento que a veces destechaban las casas y inundaciones que periódicamente se daban en el pueblo por el río San Jorge. También llegó el tiempo en que se debieron hacer trabajos de acueducto y alcantarillado, pues época en que también vivimos privados del agua y había que transportarla de pozos muy lejanos, pero era difícil porque pues era agua también un poco contaminada, que había que hervirla antes de usarla y pasarla por un colador. Posteriormente escuché la huella que dejó esto en la salud del común de la población.
se empezó a escuchar sobre la contaminación del níquel y las consecuencias para la salud humana. Para mí no era nuevo, puesto que a los pocos días de haber llegado se empezó a quebrantar mi salud, perdiendo peso rápidamente. Y yo le echaba la culpa pues al agua, a la contaminación, porque empecé a perder peso y a sentir de pronto dolores abdominales que yo antes no los sentía. En cuanto a la parte de la salud, en la región adyacente al complejo Cerro Matoso se han presentado problemas de salud en las personas en general, sobre todo de piel, vías respiratorias, y en estos últimos años en noticias escuché que hasta habían casos de malformaciones en recién nacidos. Llegaron de pronto días tranquilos, a pesar de la enfermedad empecé a tomar medicamentos, me mantenía, pero volvía y caía como en los dolores fuertes de esta contaminación. Se recrudeció otra vez la violencia en los pueblos aledaños, con los ataques a los civiles y a la policía. Incluso enfrente de mi puerta le dieron de baja a un exguerrillero del cual nunca se supo quién lo mató. Quizá yo sí supe quién fue, pero como pertenecía a la policía, pues yo me quedé callada porque pues yo solo escuché la voz, yo no lo vi, escuché la voz diciendo que se había encartado, que porque había matado a esa persona. Yo solo escuché la voz, nunca lo vi, por eso me pareció complicado en algún momento haber dicho que sí, que había sido él. El ejército y la guerrilla se enfrentaban en la zona rural. También se sabía de la presencia paramilitar. Volviendo a tocar el tema de la salud, tanto las niñas como yo nos vimos afectadas, muy afectadas tanto a nivel físico como psicológico, por el clima, por los temores, por la violencia, por la falta de salubridad, por la alimentación. Y recuerdo que ya por la violencia, por pues la cultura del pueblo, muy diferente a la cultura de la gente del interior del país, pensando ya en la educación de nuestras hijas y también por la enfermedad de mi esposa, el estrés de mi esposa por varias situaciones que ella presentaba. A raíz de la violencia, de la contaminación de las aguas, de todo lo que aspirábamos en el mismo ambiente de las minas de ferroníquel, porque yo sabía que había montañas de escoria que pues con los vientos tenían que mover el ripio del ferroníquel y eso lo aspirábamos. Igual cuando llovía, pues esos desechos se iban a los ríos y eso llegaba en el agua y eso era lo que nos estaba afectando. Por tanto tomamos la decisión, mi esposo y yo, de volver a mi tierra natal, donde no nos ofrecía de pronto mucha economía, pero sí íbamos a tener salud física y mental. Pensar en que no era un buen ambiente para criar hijos y entonces cuando las niñas estaban más o menos de 4 o 5 años aproximadamente, decidimos más bien salir de la región. Concluimos que la salud física y mental era importantísima para nosotros y para todo ser humano, pues la inseguridad, el agua, el clima y la contaminación de ferroníquel nos había afectado la salud tanto que fue urgente tomar esa decisión y ahí fue donde nos desplazamos en busca de nuevos horizontes, llenos de expectativas y con 2 hijas a quien educar y alimentar. Esto sucedió en nuestro regreso en un enero de 1994.